Hola a todos, en este vídeo me paso por aquí para hablaros acerca de las consultas de sanación bioenergética, en qué consisten y para qué nos puede servir una sanación. Generalmente en nuestra vida todos hemos visto que a veces se repiten aspectos, pues conflictos con ciertas amistades, algo que siempre se repite con los amigos, o con la pareja, o en el área económica, o incluso temas de salud. Desde este punto vamos a evaluar cuál es el conflicto que se está manifestando en tu vida presente, que está impidiendo que tengas cierta calidad de vida, que estés viviendo un bienestar, y vamos a evaluar qué información hay en tu cuerpo energético, en tus cuerpos sutiles, en los centros y en la anatomía del cuerpo energético, para ir a la raíz y comenzar a desbloquear esos patrones, esa información que viene generando distorsiones en el presente. Vamos a ir un poquito más allá. Sabemos que todo es energía y toda la información está en nuestro campo energético. Nosotros tenemos un cuerpo físico. Cada órgano emite en una frecuencia determinada, en una longitud de onda, y cada órgano recoge también información. Información que a veces es genética, es decir, heredamos de ancestros, traemos ciertas predisposiciones físicas, pero también traemos cierta información heredada epigenética, es decir, tendencias a la desvalorización, a perder. También tenemos tendencias favorables, pero en este caso estamos hablando de poner la visión en aquello que no está fluyendo de la forma adecuada. En ese caso vamos a evaluar qué información está en tu cuerpo, puede ser de tu línea de vida actual, puede ser heredada de tu transgeneracional o inclusive puede ser que el alma traiga, porque ha de trascender ciertas heridas, traumas, etcétera, de vidas pasadas. Desde el presente, evaluando tu campo energético en el momento actual, se van a liberar de tu campo energético esas distorsiones para abrirnos, ¿sí?, a una nueva forma de vida. Pero esto no es todo. Es decir, no solo es evaluar toda la información del campo energético, tanto del cuerpo físico, de la anatomía energética del cuerpo, como los cuerpos sutiles y los centros energéticos, sino también aplicar técnicas de integración. Sabemos que cuando hemos vivido un conflicto desde mi nacimiento y toda la vida llevo experimentando el mismo patrón, ya que en mi campo energético vamos a poner que un patrón es una forma geométrica distorsionada y un patrón sano es una forma geométrica en orden. Cuando nacemos bajo un patrón distorsionado, realmente esto genera que vivamos determinadas experiencias. ¿Por qué? Mi campo de energía, en base a esta información, está emitiendo longitudes de onda. Estoy generando pensamientos, emociones, sensaciones en base a esta información que traigo, sea del origen que sea. Y esto va a hacer que yo vaya viviendo en mi línea de vida, ¿sí?, experiencias que viven en esta misma longitud de onda. Cuando entramos a sanar y a corregir, liberando del tejido de la anatomía energética de los cuerpos sutiles y centros esta información, realmente al campo hay que darle una nueva información. Es como decirle, es seguro transitar este camino nuevo. ¿Por qué? Porque realmente, ¿a dónde vamos generalmente? A lo que conocemos. Es decir, si yo vengo conociendo, he generado una forma de comportarme en base a este patrón, he generado una línea de pensamiento, una tendencia emocional, voy a tener que integrar una forma nueva porque mis recursos, mi sistema de articulación reticular va a buscar en el terreno conocido recursos constantemente para poder sobrevivir al medio ambiente, ¿sí?, al terreno en el que me envuelvo, en el que vivo, que es un terreno que he construido consciente o inconscientemente en base a esos patrones base, ¿sí?, que traemos todos. Todo esto es posible corregirlo, es posible descontracturarlo, ¿sí?, es posible desprogramarlo y abrirnos realmente para expresar los seres que somos, ¿sí? Realmente esta nueva información que se pone no es algo que nadie te ponga o que yo te ponga, realmente es información que está en nuestro interior. A medida que se liberan cargas de nuestro tejido interno desde un punto de vista energético, se va despertando nuestra energía esencial, que es libre de distorsiones, libre de creencias limitantes, libre de emociones dañinas. ¿Qué ocurre? Yo siempre lo acompaño con una tarea de integración. ¿Para qué? Para la mente. ¿Por qué? También es cierto que las tareas las doy en base a los recursos que necesite la persona por las tendencias que haya generado la persona. Es decir, no la tarea va a ser siempre la misma, o si es una tarea similar no va a estar enfocada de la misma manera. Cada persona va a tener la tarea enfocada de acuerdo a
la forma de integración que es más conveniente para la persona. ¿Por qué? Como decía antes, bueno, pues porque si yo nazco bajo un patrón distorsionante y vivo generando, o sea, viviendo experiencias todo el tiempo en base a este patrón, voy a generar una línea de pensamiento, una tendencia de reacción ante las situaciones de mi vida porque estoy analizando en base a los recursos que tengo en mi inconsciente. Hay que desarmar también esa estructura. Hay que trabajar también con este aspecto de la mente que es tan bonito, pero es tan a veces un poco obcecado, ¿no? Que va a buscar siempre en esos recursos conocidos para darle un recurso nuevo, ¿sí? Integrar que es segura esta vía, ¿sí? ¿De acuerdo? Con lo cual es muy importante no solo la sesión de sanación en sí, sino permitirnos los tiempos y los espacios de integración, así como la integración de tareas si es que es necesario. Tal vez algunas personas, bueno, pues no sea necesario. Me gustaría también aprovechar este vídeo como para crear un poquito de conciencia sobre las terapias energéticas, porque generalmente buscamos una terapia energética cuando tal vez hemos buscado por todos lados, estamos desesperados pidiendo ayuda y quiero resolver esto, o tal vez porque espero un resultado de una forma mágica, idílica y que me toquen con una varita y que todo cambie. Y en realidad no es así. A mí me gustaría que se tomara conciencia sobre la importancia que tiene cuidar nuestro campo de energía, porque aquello que yo estoy emitiendo al campo de información es lo que estoy recibiendo. Y si hay patrones en mí distorsionantes, en mi realidad se van a manifestar conflictos en determinadas formas, en determinados aspectos, dependiendo de mi información interior, en qué estado frecuencial yo estoy vibrando. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante mantener cuidada nuestra frecuencia para poder mantener una constancia en un terreno de vida un poco complejo en el que habitamos hoy en día la humanidad, pero ser conscientes de qué estamos transitando, qué queremos realmente implementar en nuestra vida, qué aspectos queremos trascender, qué aspectos no queremos trascender, y actuar en coherencia y en consecuencia con ello, conscientes de que es nuestra responsabilidad lo que vibra en mi campo. ¿Se puede aplicar una terapia para un caso específico y una terapia cambiar tu mundo? Por supuesto, pero la diferencia, lo que esto marca, que esto sea así, es la conciencia que uno tiene de sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si realmente es un patrón, yo tengo conciencia de que soy un ser pleno, soy abundante, pertenezco a un todo y no tengo patrones distorsionantes con mi sistema familiar, con el sistema social, con vidas pasadas. Voy a desbloquear una información y voy a sentirme identificada con esta liberación. Pero si estamos tan acostumbrados, tan identificados con el dolor, con la herida, con la desconfianza, con el trauma, con la competitividad, con un montón de cosas negativas, que realmente lo que más cuesta al ser humano es abrirnos a nuestra potencialidad real y es abrazar esa luz y sostenernos en nuestra propia luz. Es tanto realmente lo que somos que para la psique, que está tan condicionada de hace tantos siglos, es muy difícil aceptar esto como una realidad. Con lo cual, en la mayoría de los casos, se necesita un proceso de integración. Y a esto le unimos que es que nada pasa por casualidad. Y el alma está viviendo experiencias, ya sean favorables o no tan favorables, porque tiene lecciones, tiene aprendizajes que tomar. Y si no hay un aprendizaje con respecto a lo que estoy viviendo, no voy a poder sostener ese cambio frecuencial. Un ejemplo, si yo tengo un problema con la alimentación y me veo comiendo compulsivamente una y otra vez, y realmente hay una herida, y hay una herida que tiene que ver con mi proceso de gestación. Obviamente es un proceso, es una información inconsciente, no recordamos cognitivamente lo que ocurrió en ese proceso de gestación, qué estaba viviendo la mamá, cómo lo estaba viviendo la mamá y cómo se desarrollaron mis células en ese momento, qué información estaba recogiendo todo mi sistema nervioso que a raíz de ahí se generó y se comenzó a gestar y se comenzó a manifestar en mi vida como una realidad. Bueno, esto es una información que se convierte tan en parte de mi identidad que muchas veces somos leales a esa información inconscientemente. Como estamos hablando de una información
de un proceso gestacional donde mi córtex frontal no está desarrollado, mi parte cognitiva, no estamos maduros para comprender qué le está pasando a mamá, claro, está viviendo esto, entonces yo no tengo por qué heredarlo, ¿verdad? Lo estamos asimilando, nos estamos empapando de esta frecuencia. Obviamente en mi vida presente a veces yo voy a tener tendencias reactivas o tendencias ante determinadas situaciones que no voy a comprender porque siempre me pasa eso cuando viene una persona vestida de tal color y se activa un mecanismo automático. Bueno, vamos a trabajar sobre ello y vamos a integrar cuál es el aprendizaje que el alma, el ser humano que está habitando este cuerpo y viviendo esta experiencia, tiene que integrar para poder trascender esa información con todo lo que ha creado que nazcamos bajo determinadas influencias. Y esto a veces es un proceso. Y digo a veces porque es muchas veces es un proceso, ¿no? Y casi siempre es un proceso, o al menos desde mi propia experiencia. Yo soy consciente, antes rechazaba los procesos, yo no quería los procesos, ¿sí? Yo también estoy hablando de esto porque en su momento también he buscado que alguien me tocara con una varita y alguien cambiara mi mundo, ¿no? Yo me hacía una terapia energética y yo veía que iba súper bien, me sentía bien, me sentía clara, pero al poco tiempo volví a caer. Entonces, lo difícil para mí no era cambiar la frecuencia, sino era sostenerme en esta frecuencia nueva. Y para ello siempre me di cuenta de que era necesario aportar herramientas a las personas después de una sesión, en base a los recursos que esa persona necesite para poder integrar el cambio, pero para poder sostenerlo en el tiempo. Por eso es tan importante no la cantidad de consultas, sino la calidad de la consulta y del proceso de integración, que la persona que es responsable, es decir, si yo quiero generar un cambio en mi vida, voy a generar las acciones necesarias para sostener ese cambio en mi vida, que no sea un cambio que es puntual y que luego se esfume y se vaya diluyendo en el tiempo, sino que yo pueda modificar mi frecuencia y sostenerme en esta frecuencia nueva. ¿Por qué? Porque si yo he vivido en esta frecuencia, he creado una realidad en base a esta frecuencia y muchos aspectos de mi vida, todos, están en base a esta frecuencia. Si yo comienzo a modificar la frecuencia y comienzo a ascender, todo alrededor de mi mundo va a cambiar, va a comenzar a moverse. ¿Está cambiando mi alrededor? No, he cambiado yo de posición, he cambiado de frecuencia. En realidad no se trata de arriba y abajo, pero lo explico así para que la mente pueda poner un orden. Si yo vibraba en esta frecuencia y mi realidad y mi entorno, mi mundo lo he creado en base a esta primera frecuencia, y yo ahora asciendo de frecuencia, en realidad todo lo que hay alrededor está vibrando. ¿Pero por qué? Porque yo estoy vibrando en otra frecuencia. Entonces esto va a comenzar a vibrar. ¿Puedo sostenerme aquí? Aquí es donde viene el tema. ¿Por qué? Porque tal vez mi relación de pareja estaba construida en base a estos patrones de dolor. Mi relación laboral también. Ay, aquí hay una amistad que también estaba en base a estos patrones. Y todo eso una amistad empieza a reprocharte. Es que no me llamas, es que siempre te tengo que llamar yo. Es que, mira, esta persona tenía rencor aquí. Cuando esta persona, tú tomas conciencia y dices, uy, fíjate, yo no lo hacía desde el mal, sencillamente pues por mi ocupación, por mi vida, pues no tengo tiempo para eso, pero sí pienso en ti, sí te siento, sí te tengo en mi corazón. No, yo no considero que para mantener una amistad haya que estar tomando café diariamente, llamándote todos los días, sabes que estoy ahí, y si un día me escribes siempre te respondo, trato de darte prioridad, pero te das cuenta que esta persona no toma esto, con lo cual algo, ¿sí?, se empieza a corregir. Y tú dices, puedes decir, uy, qué miedo, le puedo perder, y bajas, o puedes decir, vale, está sucediendo esto, es por mi proceso de transformación, pero me debo acoger a mi proceso de transformación. Y con amor dejas que esto se reajuste como se tenga que reajustar, porque lo que ocurre alrededor no podemos determinarlo, no podemos controlarlo, ni debemos condicionarlo tampoco. Con lo cual somos responsables de decir, bueno, ¿dónde quiero vibrar? En mi campo, es decir, en coherencia con mi nueva frecuencia, que no es nueva, es una frecuencia libre de cargas tóxicas y cargas distorsionantes, o por temor quiero volver a lo de antes. Generalmente las personas hay una tendencia a volver a lo de antes, porque aunque no me guste, aquí me sé desenvolver, es un terreno seguro. Y estar aquí es como que da un poquito de vértigo. ¿Qué pasará ahora? ¿Voy a estar sola? ¿Nadie me va a querer? ¿Van a pensar que soy una egoísta? ¿Qué puede ocurrir? Un montón de pensamientos negativos, ¿no? Bueno, cuando hacemos un trabajo de tomar conciencia
y de poder integrar este nuevo estado, vamos permitiendo que esto de afuera vaya saliendo y se vaya recolocando. Y hay personas que van a darse cuenta y decir, ah, pues sí, mira, es cierto, le estaba pasando esto, ya no son, ya se salen un poco del egoísmo, ¿no? Y pueden verte porque no te estaban viendo, se estaban viendo a ellos mismos, o realmente se disipen y digan, bueno, pues no me interesa porque te juzgan y bueno, ahí te dejo, chao, que te den tú y tu mundo, ¿verdad? Bueno, se puede hacer, esto puede ocurrir y puede ocurrir con una amistad, puede ocurrir con una relación laboral, puede ocurrir con una pareja. Pero, y ahí está un poquito el vértigo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si yo me sostengo en esta nueva frecuencia? ¿Qué va a pasar con mi entorno? ¿No? Y esto también tenemos que preguntárnoslo muchas veces. Estar dispuesto a soltar y a dejar ir el resultado es imprescindible. A veces hay que ir reajustándonos, ¿no? Porque hay relaciones que no se trata de que se tengan que romper, sino, obviamente, se puede tener un diálogo con la persona y dar la oportunidad a que se restablezca desde otro lugar esa amistad o esa situación. Pero si la persona no responde, no depende de nosotros. Y es importante elegir en qué frecuencia quiero vibrar yo. Es ahí cuando uno dice, bueno, ¿realmente quiero mantenerme en esta frecuencia o quiero bajar a la antigua para ser aceptada en base a estos patrones de dolor? Si soy honesta, quiero mantenerme en mi nueva frecuencia, quiero estar aquí y ver qué es lo que sucede en este entorno nuevo. Siempre que mantengamos y sostengamos la frecuencia, voy a decir nueva, aunque sabemos que no es nueva, es una frecuencia interna libre de patrones distorsionantes, van a aparecer personas donde las relaciones son más fluidas, ¿sí? Y pueden verte y tenerte en cuenta. Y no te observan desde ese ego mal enfocado, sino, obviamente hay un ego que nos determina una identidad, que nos ayuda a manejarnos por el mundo, es nuestro vehículo, pero es un ego sano, ¿sí? Más sano. Y son relaciones más fluidas, donde todo comienza a ser, es un feedback, ¿no? Donde yo doy pero también recibo, hay un equilibrio. Entonces, una sanación bioenergética debería de buscarse no para una consulta milagro donde voy a hacer una consulta y voy a resolver todo mi mundo, no. Una consulta de sanación bioenergética es una consulta donde yo voy a conocer cuál es la raíz, voy a trabajar sobre ella, voy a desprogramarla y voy a integrar ese cambio para que sea sostenido en mi vida, sabiendo y teniendo conciencia de que eso va a generar cambios en ese área de mi vida y por consecuencia en otras, porque todo está conectado, nada está separado de nada. Pero que eso nuevo que se abre es una vía de intercomunicación energética mucho más sana. ¿Por qué? Estamos emitiendo energía al campo constantemente y recibiendo. Y yo voy a recibir aquella frecuencia en la que yo emito, ni más ni menos, en la misma intensidad y en la misma longitud de onda. Y si yo sano mi frecuencia, voy a emitir una frecuencia más saludable y voy a recibir frecuencias más saludables con amistades, con economía, con familia, con salud, etc. Todo se va a ir armonizando. Pero pasamos esos periodos, ¿no? Donde nuestro mundo se comienza a desmoronar, pero no es que es un desorden, es una reestructuración verdaderamente. Entonces, es importante tomarse una consulta de sanación energética como un proceso que no es inocuo, que tampoco es mágico en el sentido de que sin más te van a tocar y ¡pam!, alguien resuelve tu mundo, sino ser consciente de que tú, a través de esta herramienta, te estás dando la oportunidad a ti mismo, a ti misma, de trascender limitaciones para poder vivirte y expresarte más en plenitud y en coherencia con el ser que eres, libre, con nuestra naturaleza. Importante, quería dejar hasta aquí esta reflexión porque quizás es mi experiencia, tal vez otras personas tengan otra experiencia, pero lo veo mucho en el mundo energético. Yo también he transitado esa búsqueda desde ese mundo idealista hasta que me di cuenta de que tenía que tomar las riendas de mi vida y de mi campo de energía, que era mi responsabilidad cuidarlo y que es importante no hacer una terapia como voy a limpiarme hoy y que me quiten esto, sino, ok, voy a limpiarme, pero voy a limpiarme con la conciencia de que en mi campo, si está limpio, libre de cargas externas, libre de influencias externas, voy a poder ser más yo misma y voy a poder sostenerme más en mi frecuencia, ¿sí? No desde esa necesidad de, bueno, ya me cargué, que me limpien, ¿no? Desde ese asumir
que realmente somos energía y que es nuestro deber cuidarla verdaderamente, tanto si lo hacemos a través de una limpieza energética, porque nos ha pasado algo con alguien, o nos han hecho algo, o como si hacemos una sanación, enfocarlo desde un lugar de lo importante que es, al igual que nos aseamos diariamente y mantenemos una piel cuidada, limpia, hidratada, nos nutrimos bien para que nuestros órganos funcionen bien, para que tener un sistema inmune fuerte, nos cuidamos desde ese estado, también cuidar nuestra energía, porque el principio y el fin es energía. Y aquello en lo que estamos vibrando es lo que estamos creando en nuestro mundo. Somos creadores de nuestra realidad y es nuestra responsabilidad elegir en qué frecuencia quiero vibrar, elegir cuidarla diariamente con las herramientas adecuadas, con un enfoque adecuado, con conciencia de nosotros mismos, en qué proceso estamos, hacia dónde quiero yo transitar, respetar mi proceso y mantener mi energía cuidada en todo este mundo que están vibrando en tantas frecuencias, con tanta información contradictoria, dispersante. Establecernos en nuestro centro, restablecer una buena intercomunicación con nosotros mismos, ¿sí? Para poder trascendernos a nosotros mismos, pero desde nuestra realidad, desde nuestro cuerpo físico, desde nuestra experiencia de la vida presente en la Tierra, que no se quede en un estado idílico donde yo hago algo energético con la idea de vivir en un especialismo, en un espejismo o en un idealismo. No, voy a hacer un trabajo energético del tipo que sea para vivir una vida presente mejor y para liberar y disolver de mi campo aquello que me impide tener esa calidad y calidez de vida en mi entorno, en mi día a día. Hasta aquí os envío un abrazo grande y gracias de verdad por estar ahí.